Listo, ya estamos grabando. Y bueno, pues otra vez buenos días a todos, bienvenidos. Y comenzamos nuestro devocional. La palabra nos está enseñando la armadura de Dios y estamos viendo esta parte de la armadura que se llama el escudo de la fe. Este escudo tiene como característica la fe. Y dice la palabra que nos ayuda o nos sirve para apagar los dardos de fuego del enemigo o del maligno. Así que, bueno, vamos a continuar justamente con esto. Eh, el versículo que estamos siguiendo o el versículo que estamos leyendo está en Efesios 6, verso 16. Dice, sobre todo, que le da una importancia relevante a esta parte de la armadura. Dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estuvimos hablando el día de ayer, o la palabra nos estuvo enseñando acerca de estos dardos, y estuvimos hablando acerca de la fe, estuvimos hablando acerca de creer, y hoy vamos a seguir hablando un poco más acerca de eso, pero quiero comenzar hablándote de este escudo que básicamente de lo que está escribiendo Pablo, está tomando como referencia la armadura romana. Pablo toma como referencia la armadura romana. Y los escudos que utilizaban los soldados romanos eran escudos muy grandes, eran escudos muy altos, muy anchos, de tal forma que pudieran cubrir en algún momento determinado todo su cuerpo. Y ellos tenían que tener una posición estratégica para poderse cubrir de los embates del enemigo. Y, y cabe resaltar, hablando acerca de este escudo, más adelante voy a hablar un poquito también más acerca de este escudo, pero eh, cabe resaltar que eh, algunos soldados o en algunas ocasiones, cuando sabían que su enemigo utilizaba como estrategia las flechas con fuego, lo que ellos procuraban poner en sus escudos era una brea, B-R-E-A, brea. Y esta brea era una especie de resina, una especie de aceite, donde lo que conseguían con eso es que las flechas, al pegar con el escudo, eh, se desviaran. Y esto también lo podemos tomar en el sentido espiritual. Si bien el escudo tiene como característica la fe,
necesitamos la unción, necesitamos este aceite, necesitamos esta brea para desviar esas flechas del enemigo. Sin la unción, como hijos de Dios, como creyentes, sin la unción no podemos usar un escudo de la fe. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablarte un poquito acerca de esta unción. Primera de Juan 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y dice así, pero la unción que ustedes recibieron, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Voy a repetir eso. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Otra vez lo voy a repetir. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Así que la unción es para todos. La unción está a disposición de todos. Todos tendríamos que ser ungidos. La unción no es exclusiva para un líder. La unción no es exclusiva para un pastor. La unción no es exclusiva para alguien especial. Todos somos especiales. Por lo tanto, la unción está a disposición de todos nosotros. Y este versículo dice, tú ya recibiste la unción de Él, de Dios. Y esta unción va a permanecer en ti. Escucha lo que está diciendo este versículo. La unción permanece en ti. Si tú ya recibiste la unción, esta va a permanecer en ti. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Ahora necesitamos tomar este versículo con pinzas, porque este versículo desafortunadamente se ha tomado de otra forma y en otro sentido, como cual hay personas, yo lo he escuchado, lo viví, lo vi, que decían, tú ya no tienes por qué enseñarme nada porque la unción me enseña todo. Entonces, eso lo tomaron en el sentido de una persona independiente, una persona orgullosa, una persona soberbia que no iba a recibir absolutamente nada de nadie. O sea, nadie le podía decir nada, nadie le podía enseñar nada porque creyó o pensó que la unción le enseña todo y que no necesita recibir de nadie. Eso es un error, eso es falso.
¿De qué está hablando entonces este versículo? De que la estrategia, de que la sabiduría, de que el denuedo y de que el discernimiento no viene de una forma humana, sino viene de una forma espiritual, porque la lucha, la batalla, la guerra que tenemos es espiritual, no es contra carne y sangre. Entonces necesito la unción de Dios, la que he recibido y la que permanece en mí, porque esta me va a dar la sabiduría, el denuedo, el discernimiento, la estrategia para ser un vencedor. O sea, no voy a ir a tocarle a mi comadre, a mi compadre y le voy a decir, oiga, ¿cómo salgo de este problema? No, el Espíritu Santo es el que me da la capacidad, la unción. Es la que me va a dar la habilidad, la destreza, el denuedo, la sabiduría, la estrategia para poder enfrentar cualquier tipo de obstáculo. Por eso este versículo dice, y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, según ella te haya enseñado. Ella te dé la sabiduría, la destreza, el denuedo, la estrategia, que la unción. Te voy a poner otro ejemplo. Proverbios 20:18, hablando de esa estrategia, hablando de ese denuedo, hablando de ese discernimiento, de esa sabiduría. Proverbios 20, verso 18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Así que necesitamos tomar esa dependencia del Espíritu Santo, necesitamos tomar esa unción para que entonces pueda venir el consejo, la dirección, la estrategia, la sabiduría para poder vencer. Y necesito que te quede esto muy claro. La unción es para todos. La unción no es exclusiva de alguien. Mira lo que dice Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13 dice, pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Este versículo está bueno, porque este versículo me está diciendo
que necesito dar para poder recibir. Necesito dar para poder recibir. Una persona espiritual, una persona ungida, tiene como principal característica que prefiere dar antes que recibir, que sabe dar para poder recibir. Y no voy a hablar de ofrendas, no te asustes, no estoy hablando de eso. Hasta algunos hasta despertaron, pero no estoy hablando de eso. No te estreses. Para poder recibir, necesito dar. Y quiero que sepas que Dios ya te dio, que eres ungido, que hay una unción. Dice este versículo, si en lo natural, como padres hacia nuestros hijos, sabemos dar buenas cosas, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Qué necesitamos entonces? Solo pídeselo, solo pídeselo. Y el Espíritu Santo hay una manifestación o hay una figura o un símbolo del Espíritu Santo que se llama unción. Unción viene de la palabra ungüento, aceite. Si tú ves la Biblia en el Antiguo Testamento, se ocupaba para muchas cosas este aceite, esta unción. Se ungían objetos, se ungía el tabernáculo, se ungían los utensilios del tabernáculo, se ungían a reyes, se ungían a profetas, se ungía a lo que era dedicado y a lo que era consagrado para Dios. Y entonces, ¿qué hacía la unción sobre los reyes? Bueno, pues les daba sabiduría, les daba estrategia para, no solo para gobernar, sino para poder vencer en medio de la batalla. Entonces, de toda esta armadura que hemos estado viendo y que hemos estado tomando, el escudo de la fe me lleva a entender que es necesario que este escudo tenga esa brea, ese aceite, esa unción, para que los dardos del enemigo o del adversario sean desviados. La unción habla de la capacidad sobrenatural que Dios nos da como sus hijos. Vamos a ver un salmo que habla de una forma práctica acerca de la unción. Y es el Salmo 133, versículo 1. Por ahí se activó un dispositivo. Ayúdenme silenciándolo, por favor. Ahí está. Gracias. Salmo 133 dice,
Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces me está hablando de la estrategia para poder vencer a través de la unidad y a través de la armonía. Y cuánto más si sabemos que los que están a mi lado también son guerreros y tienen una armadura y son soldados y tienen un escudo, porque finalmente eso puede darme la victoria. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han visto películas de estas películas de, como por ejemplo El Gladiador. ¿Alguien ha visto esa película, El Gladiador? Bien, de pronto, ¿cómo se llamaba el protagonista? No el actor, sino tenía un nombre muy largo, Máximo Meridio, no sé qué. Pero de pronto él se encuentra en medio de un coliseo, creo que era el Coliseo Romano, no recuerdo, eh, y, 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 y él era uno de los prisioneros que utilizaban como un espectáculo para que soldados o para que gladiadores pelearan con ellos. Y obviamente estaban en desventaja siempre porque eran gladiadores contra carpinteros, contra artesanos, que los tenían sometidos, ¿no? Y ahí estaba Máximo Meridio, no sé qué, y él se da cuenta que los que son sus compañeros, pues no son gladiadores, y los que están enfrente de ellos sí lo son, y dicen, no, aquí nos van a dar en toda, ¿no? Y entonces él se pone de acuerdo con sus compañeros y empieza a organizarlos de tal forma que utilizan sus escudos, uniéndose ellos y uniendo los escudos para que cuando pasara un carruaje que en sus ruedas tenía cuchillas y lo que hicieron es como hacer una forma de búnker, ¿verdad? Y pasaba este carro y el carro salía volando y entonces empezaron a hacer ahí una serie de cosas, pero todo esto lo hicieron a través de una estrategia donde esta estrategia estaba basada en la unidad y en la armonía, donde los soldados se ponían hombro con hombro y ponían sus escudos de tal forma como si fuera un caparazón, ¿verdad? Y esto es lo que sucede cuando como familia en Cristo, como un cuerpo, aprendemos a ver la importancia de la unidad y de la armonía en medio de una batalla. Es decir, hay grupos de intercesión, hay grupos de oración, y tú no lo sabes, pero lo que está sucediendo es que decenas y centenas de soldados, de guerreros y de gladiadores están tomando el escudo de la fe, la unción del Espíritu Santo y están poniendo un búnker, están poniendo un caparazón para que ningún dardo de fuego pueda contra ustedes, contra nosotras, ¿no? ¿No te parece esto increíble? Y esto es lo que sucede en lo espiritual. Esto es lo que sucede cuando nos ponemos en acuerdo, cuando levantamos nuestra voz y es una sola voz. Es el escudo de la fe, es la unción del Espíritu Santo, es la que nos da la habilidad, la sabiduría, la capacidad, el denuedo, la estrategia, el consejo, la dirección para poder vencer. Por eso este versículo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, lo compara con lo siguiente, es como el buen óleo, aceite, unción, ungüento.
la unidad, la armonía entre gente guerrera, gladiadores. Dice, será comparado a un óleo que viene sobre la cabeza, sobre la autoridad. Mi hermano, pero esta unción, este óleo, no se queda en la cabeza, no se queda en la autoridad. Dice este versículo que ese mismo aceite que primeramente vino sobre la cabeza, que primeramente vino sobre la autoridad, ese mismo aceite es el que bajará, es el que descenderá por todo el cuerpo. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Por eso te decía desde un comienzo, la unción, el aceite no es exclusivo de alguien, el aceite y la unción es para todos. Es para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Es para todos los que estamos dispuestos a trabajar y a estar en unidad y en armonía junto con mi hermano. Esta película de la que te hice referencia a este Máximo Meridio, no le importó si el que estuviera a un lado de él fuera artesano o si fuera carpintero o si fuera agricultor o si fuera flaco o si fuera gordo o si fuera de color o si no le importó. En ese momento no te importa, simple y sencillamente necesitamos entender la importancia, el poder, el valor de trabajar en unidad y en armonía. Hago referencia a esta unidad y a esta armonía y a estar hombro con hombro y poder colocar juntos estratégicamente esos escudos para poder repeler cualquier ataque. Y vemos esta película muy conocida que es la de los 300. Y el personaje principal, si no me equivoco, se llama, el de los 300 chiquis, ¿cómo se llama? Leónidas, ¿verdad? Sí, dice mi hija que Leónidas. Y entonces Leónidas estratégicamente son 300, pero son 300 soldados, son 300 gladiadores, son 300 guerreros que saben su posición, que saben su función, que tienen una estrategia de guerra y que saben que lo principal y lo más importante para poder vencer es siempre estar unidos. Y cómo le dieron batalla al otro loco, ¿cómo se llama este? Artajerjes, si no me equivoco. No, hombre, no me acuerdo y me da coraje. Quisiera estar ahí para darle unos buenos ganchos. Ahorita que acabemos la voy a poner, van a ver. Y vemos cómo solo 300 hombres matan a millares y a millares y a millares. Amén. Entonces, qué importante es la unidad y la armonía para que la unción fluya, para que la unción descienda, para que la unción se manifieste. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, el cual desciende, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué tiene que ver este hombre Aarón con esto que estamos viendo? Bueno, porque Aarón fue un sacerdote. Entonces, hablar de la barba de Aarón habla de un sacerdocio. Y entonces uno dice, ¿y cómo puedo estar tomando de la unción? Pues cuando oras tomas la unción, cuando estás delante del trono tomas la unción de Dios. ¿Y dónde encuentro la unción? En la presencia de Dios.
cuando tomas tu función de sacerdote, cuando tomas tu llamado de sacerdote, ahí está la unción, ahí está la estrategia, ahí está la sabiduría, ahí está lo que me va a llevar a vencer. Dice, y que esta unción baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, es como el rocío, la frescura, el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hablar de un monte es hablar de buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Jesús continuamente subía a un monte para tener relación con Dios, con su Padre. Moisés tuvo que subir a ese monte para recibir las tablas del pacto. Nosotros tenemos que subir, hay momentos en nuestra vida que para buscar a Dios tengo que aprender a subir un monte. Y no estoy hablando de algo natural, ¿verdad? Hace poco unos jóvenes nos preguntaron si por qué costaba tanto trabajo orar o leer y le dije, bueno, pues es muy normal y es muy común y a todos nos pasa, no te preocupes, pero esa es la parte de subir el monte, de tener ese esfuerzo, de ser constante, de ser perseverante, de obligar a nuestra carne a que suba ese monte para estar en la presencia de Dios. Estaba platicando con un tío y me estaba platicando que fue a Querétaro y me decía que subieron, ¿a dónde fueron? A Peña de Bernal. Sí, sí, es ahí en Querétaro. Y dice, bueno, él fue a Querétaro porque ahí vive su hija, su yerno, y dice, fuimos allá a Peña de Bernal. Dice, pues vamos a subir hasta allá. Y él me dijo, pues se veía fácil. Dije, no, pues sí puedo, no hay problema. Dice, no, dice, ya la mitad ya estaba tirando el bofe ahí. Dice, pero mi hija, su esposo, mis nietos, no, hombre, ellos subieron, pero de volada, dice. Y a mí me costó una de trabajo subir, es normal. Mientras más nos acostumbramos a subir ese monte, será más fácil. Cuando no estás acostumbrado a subir el monte, híjole, qué pesado es, qué pesado es. Y esto lo relaciono a buscar de Dios, ¿verdad? Oh, ya son 8:40, perdón. Déjenme terminar rápido esto. Dice, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿En dónde Dios envía bendición y vida eterna? Donde hay unción, donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay acuerdo, donde hay estrategia, donde hay sabiduría, donde hay una estructura, donde hay visión. Entonces necesitamos ungir el escudo. Termino con eso. Necesitamos ungir el escudo, ese escudo de la fe. Isaías 21, versículo 5. Isaías 21, 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, punto. Dice, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo.
Necesitamos ungir el escudo. Amén. Listo. ¿Oramos? Vamos a orar. Papá, gracias. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque nos permites apartar este tiempo para ti, Señor, para conocer tu voluntad, para estar atentos a lo que quieres enseñarnos, a lo que quieres hablarnos. Te pedimos tu Espíritu Santo. Queremos, necesitamos tu Espíritu Santo. Que ese Espíritu, que esa unción descienda. Haz descender tu Espíritu Santo. Haz descender tu unción sobre nosotros. Díselo con tu corazón. Papá, haz descender tu Espíritu Santo sobre nosotros. Haz descender tu unción sobre nuestra vida y que esta unción permanezca en el nombre de Jesús. Que esta unción me esté dando habilidad, destreza, capacidad, estrategia, sabiduría, discernimiento y denuedo para poder vencer en el nombre de Jesús. Estoy dispuesto a subir el monte 1,000 veces para tomar esta unción en el nombre de Jesús. Estoy recibiendo la unción del Espíritu Santo sobre mi vida y esta unción va a permanecer en el nombre de Jesús. Ungimos nuestro escudo para que ninguna flecha, ningún dardo de fuego nos dañe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú me das, Espíritu Santo, la unción me da lo que necesito en esa necesidad, en esa angustia, en ese problema para vencer. En el nombre de Jesús. Quiero estar atento y quiero ser sensible a tu voz, a tu estrategia, a discernir tu voz, a discernir el tiempo y el momento. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien. Dios es Amén. bueno. Dios es bueno. Permítanme un momento. Ya sé por qué.